Amate Escalante se ha convertido en uno de los cineastas mexicanos más reconocidos a nivel internacional por su peculiar estilo de retratar y hacer crítica de diferentes situaciones sociales a través de su cine. Y aunque Eli ha sido una de sus películas más populares o más aclamadas, en realidad Escalante se ha convertido en un ícono del cine mexicano a través de todas sus producciones. Desde Sangre, Los Bastardos o La Región Salvaje, que probablemente sean consideradas como películas con un corte mucho más autoral, pero también conoce el lado de las producciones mucho más comerciales porque él fue uno de los directores detrás de Narcos México. Y ahora está de vuelta con Perdidos en la Noche, su más reciente película protagonizada por Bárbara Mori, Esther Expósito, Juan Daniel García Treviño y Fernando Bonilla, que probablemente sea su película que más navega entre el lado comercial y el lado autoral, tanto por la manera en que está contada la historia como por el elenco. Perdidos en la Noche está ambientada en un pueblo minero en México en donde desaparece una activista ambiental y su hijo Emiliano, el personaje de Daniel García, vive buscando justicia por su propia mano a causa de la impunidad en el lugar en donde vive. Y de esta manera llega a casa de Carmen Aldama y Rigoberto Duplás, una pareja de artistas excéntricos privilegiados que buscan enriquecerse en la zona y a quien Emilio encuentra como sospechosos de la desaparición de su madre. Así que es a través de Mónica Aldama, la hija de Carmen, que Emiliano se vuelve cercano a la familia y empieza a descubrir cosas por su cuenta, pero acercándose al peligro de lo que cuesta saber la verdad. Perdidos en la Noche es una película que en apariencia es un thriller, incluso habrá quienes la cataloguen más dentro de la categoría de películas de denuncia de desapariciones en México, pero que en realidad tiene muchas más capas para explorar o muchos más mensajes. Por supuesto, estamos viendo un lugar en donde reina la impunidad y la corrupción en favor de grupos opresores y privilegiados que buscan enriquecerse a costa de la explotación de esos mismos lugares o de sus habitantes, pero también hace una evidente crítica al arte o a los artistas, explotando estos entornos para hacer obras sin realmente conocer bien los contextos, incluso engañando a gente o siendo impostores. Habla sobre la relación de la fama o la exposición mediática con la salud mental, que va de la mano también con mostrarse en redes sociales como un producto consumible o de entretenimiento, hasta el punto de llegar a la deshumanización. Y por supuesto, estos contrastes sociales entre la clase privilegiada y las poblaciones marginadas o explotadas, sus costumbres, su cultura, en caso contrario, su lado humano, y cómo a pesar de estos contrastes se crea una relación directa entre ambas partes. Una serie de temas bastante complejos que cada quien interpretará de acuerdo a su contexto, a su historia, y que el recibimiento de esta película va mucho más allá de los protagónicos de Bárbara Mori y de Esther Expósito, porque definitivamente no es el tipo de cine o el tipo de historias al que estamos acostumbrados a verlas, pero que definitivamente entran perfecto en sus personajes, y que de una u otra manera también muestran su rango histriónico más allá de la superficialidad a la que están expuestas usualmente. No es el mismo caso con Juan Daniel, porque a él ya lo hemos visto más en este tipo de papeles, ha optado por tener una carrera más en este tipo de cine, con este tipo de mensajes, entonces sabemos de lo que es capaz, pero no se sale tanto de lo que ya ha hecho. Pero quien definitivamente se lleva la película es Fernando Bonilla, con un Rigoberto Duplás que se roba cada cuadro y cada escena en la que aparece, llevando su personaje al borde de la locura. Otra cosa que ayuda mucho a la historia o a los temas de los que ya hablábamos es la casa en la que viven los Aldama, que se vuelve prácticamente un personaje más de la historia, no solo porque casi todo ocurre dentro de ella o a sus alrededores, sino porque su misma presencia es parte de este contraste social. Una mansión de artistas en medio de una comunidad rural, un lugar al que no pertenece, pero que es ostentosa, admirable, protegida, en parte aludiendo a la figura de estas personas privilegiadas y su lugar en el pueblo y su dinámica con los habitantes de la zona. Cabe destacar que es una construcción que se hizo especialmente para la película, pensando en cómo iba a ser filmada, los ángulos, todas las posibilidades que tenían con ella, todo lo que querían decir con ella y cómo podían jugar con esta casa para que se volviera como un personaje más de la película. Entonces es un gran acierto el diseño de producción, esta mansión artística creepy artsy, que hablando de creepy, creo por la manera en la que está presentada la película, tanto por el tráiler, los pósters, la música que en un momento hablamos de ella, podría hacerla pasar como una película de horror o de horror psicológico tal vez. Y no sería extraño porque tampoco es un género al que sea ajeno a Amate Escalante, porque ya hizo La Región Salvaje, y quizá habrá a quienes sí les parezca una historia de horror por todo lo que sucede y por todo lo que representa. Yo no lo debatiría, pero para mí en cuestiones de etiquetas y géneros está un poco alejada del horror. La siento más bien como un thriller, como ya decía, si es que queremos encasillarla en algún lado. La música fue hecha por Cal Dixon y Michael Stein, que son los creadores de la música de Stranger Things, entonces ese tipo de atmósferas aluden a la mística creepy, incluso a lo paranormal, y evidentemente la música ayuda a crear
esta aura de misterio, de incertidumbre, y quizá podríamos decir que sí hay un monstruo, pero no un monstruo tipo Guillermo el Toro, sino un monstruo social que resulta incluso mucho más aterrador. Y que además no es la primera vez que estos compositores participan en una producción mexicana, pues en 2022 estuvieron involucrados en El hoyo en la cerca. Entonces, de una u otra manera, ya estaban familiarizados con las producciones mexicanas. Y quizá no tengan un jingle súper pegajoso como el intro de Stranger Things para estas producciones, pero saben muy bien cómo crear atmósferas musicales que le aportan muchísimo a la película. Es una película muy absorbente, muy sorpresiva, con grandes actuaciones, que navega muy bien, como decía al principio, entre lo autoral y lo comercial, sobre todo por el elenco, pero creo que es justo esta mezcla que podría resultar negativa o decepcionante para algunas personas. Tanto para los fans de Amat Escalante, que esperan una crudeza mucho más parecida a la de Ellie, como para quienes van a ver la película pensando que es algo mucho más amigable por la presencia de Esther Expósito, pero es algo 100% de percepción. A mí me parece una gran película, definitivamente en el top de películas mexicanas de 2023, incluso diría que un top 3 en la filmografía de Amat Escalante, sobre todo porque es una película muy enriquecedora que se presta para hablar horas y horas y horas sobre ella. Pero también entiendo que a alguien le pueda aburrir, le pueda decepcionar, que no sea su tipo de cine, que no sea lo que estaba esperando ver, porque tampoco es una película tan sencilla de digerir. Pero creo que no le hace mal a nadie verla, y sobre todo viéndola con esta apertura de recibir algo nuevo, y seguramente te vas a llevar una gran experiencia.